Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 29º domingo del tiempo ordinario, del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 18, versículos 1 al 8. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda le voy a hacer justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre sin desfallecer, Jesús propuso esta parábola. Comienza diciendo el Evangelio de San Lucas. ¿Pero en realidad es una enseñanza sobre la oración? No exactamente. Es una enseñanza sobre la fe, la que encontramos en el Evangelio. Es decir, sí, efectivamente Jesús quiere enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Pero hay un presupuesto fundamental: solamente ora el que cree, solamente ora el que tiene fe. Y por eso la lectura del Evangelio concluye con una pregunta que hace Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Porque la oración es cuestión de fe. Oramos cuando creemos. Si no, no oramos. Desgraciadamente vivimos un tiempo de crisis en la iglesia y en el mundo. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Espiritualidad. ¿Qué es lo que nos hace falta? Oración. Pero la oración no se hace porque no hay fe. Nos hace falta mucha fe. Si creyéramos que Dios existe, si creyéramos que Dios nos escucha, si creyéramos que tenemos un Padre providente que siempre vela por nosotros, entonces oraríamos. Oraríamos siempre y sin desfallecer. Jesús contó entonces la parábola del juez inicuo, aquel que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. En esa misma ciudad donde vivía el juez inicuo había una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». La viuda es el prototipo de la persona desamparada, el prototipo de la persona que se confía totalmente en las manos de Dios, porque las leyes no protegían a las viudas, no podían a veces disfrutar ni siquiera de los bienes que le había dejado su marido cuando moría, porque todo era a veces entregado a otros, es decir, eran despojadas hasta de sus bienes. Una viuda pobre acude con el juez inicuo. Y dice el Señor en esta parábola que el juez no le hacía caso, pero después de muchos días, como ella era tan insistente, el juez se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la molesta insistencia de esta viuda, le voy a hacer justicia». Y entonces el Señor dice: si así pensaba el juez injusto, que terminó por atender a la viuda, ¿qué no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? El Señor nos está invitando a tener confianza en Dios. Nos está invitando a creer. Si la viuda creyó que podía obtener justicia de un juez inicuo, ¿cuánto más nosotros, los hijos de Dios, deberíamos tener confianza de alcanzar aquello que le pedimos a Dios nuestro Padre? Tengamos, por cierto, que nunca saldremos con las manos vacías cuando oramos a Dios. Nunca. Porque aún en el silencio, Dios nos está hablando. Porque aun cuando Dios no nos concede inmediatamente aquello que le pedimos, Dios nos está concediendo paciencia, nos está concediendo perseverancia. Es que nunca saldremos con las manos vacías cuando hacemos oración, cuando nos dirigimos a Dios. Porque Dios nos concede aquello que necesitamos para nuestro bien, pero también a veces dilata en entregarnos los bienes que le pedimos para que crezcamos, para que ensanchemos nuestro espíritu
para que tengamos más deseo de recibir aquello que pedimos. Y ciertamente a veces Dios nos dirá, no, porque a veces lo que pedimos no es para nuestro bien, no es para nuestro crecimiento, para nuestra santificación. Muchas veces decimos, es que Dios no me escucha. No, tal vez ya me escuchó, pero no quiso atender favorablemente mi petición porque tal vez no es lo que me conviene, tal vez no es lo mejor para mí. Es que si toda oración fuera obligatoria para Dios, entonces no sería oración, serían órdenes que le daríamos a Dios para que cumpliera nuestros gustos y nuestros caprichos. Pero si lo que oramos es una oración, es decir, es una petición humilde y confiada, Dios verá si nos concede o no aquello que le pedimos, porque es libre para actuar. Y cuando nos diga no, también debemos ser capaces de reconocer que Dios también nos habla cuando nos dice que no. Y cuando parece que Dios calla, también nos está hablando, porque en el silencio también habla Dios. ¿Qué nos hace falta para poder comprender todo esto? Fe. Por eso el Señor nos invita a tener fe, a confiar, a ponernos confiadamente en las manos de Dios nuestro Padre. Oremos siempre y sin desfallecer, como nos enseña Jesús en el Evangelio. Elevemos nuestras súplicas a Dios para que el Señor atienda favorablemente aquello que le pedimos, y si Él cree conveniente hacer otra cosa, que seamos capaces de aceptar su voluntad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.